decenas de trenes. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de León la recorre de vez en cuando en homenaje a los ferroviarios que la construyeron hace 120 años. El recorrido se hace en 1 hora, pero este es el espectacular aspecto que tiene en 1 minuto. En 1900, con el cambio de siglo, la red de ferrocarriles españoles suma ya unos 13.000 kilómetros, de los cuales unos 2.000 son de vía estrecha. A partir de ese momento, la red crecerá de una forma más lenta. Le llega el turno a las líneas locales. Algunas de las más singulares y exitosas son las de cremallera, una tecnología inventada por un ingeniero suizo y basada en la tracción con rueda dentada, va a permitir que el tren llegue a puntos montañosos donde hasta ahora no llegaba el ferrocarril tradicional por falta de agarre. En 1892 se inaugura el tren cremallera de Montserrat, que se hará famoso, entre otras cosas, por su perro guardabarrera. Este tren de montaña estará en circulación durante 65 años, hasta su cierre en 1957. El tren más popular de Cataluña recorre de nuevo, desde hace tan solo unos meses, el macizo de Montserrat. Moderno e impecable, sube hasta el santuario catalán en 15 minutos y enlaza con otra forma de ferrocarril, el funicular. Con el siglo XX, el ferrocarril llega también a las calles de las ciudades. Los primeros tranvías eléctricos van a cambiar radicalmente la forma de moverse en las urbes españolas. El tranvía Blau, que une Barcelona con el Tibidabo, circula desde 1901 diariamente. Hoy sirve sobre todo a los turistas, que además disfrutan del primer funicular abierto en España, también a principios del siglo XX. Durante décadas, el tranvía resuelve el transporte dentro de las ciudades, acabando con la insalubre presencia de los excrementos de los caballos en las calles. En Madrid, el tranvía eléctrico circulará hasta 1972, año en que se cierra su última línea. El tranvía reinará en las ciudades durante 7 décadas, hasta la desmesurada irrupción del automóvil en los años 70 del siglo XX. Es también en los primeros años del siglo cuando se estudia la posibilidad de que los trenes circulen bajo tierra en las ciudades españolas. El Metro de Madrid es inaugurado por Alfonso XIII en 1919. Madrid se convierte así en la ciudad más pequeña del mundo con metro.
5 años más tarde, se inaugura en Barcelona una línea de 4 estaciones. Valencia y Bilbao aún tendrán que esperar casi 60 años. Con el cambio de siglo y la red ferroviaria principal consolidada, las grandes compañías compiten por acaparar público, prestigio y capital. Las estaciones se convierten en el mejor escaparate de las empresas. Lujosos vestíbulos y espectaculares marquesinas van a marcar todo un género arquitectónico en el que se aplican las últimas tecnologías de estructuras. Los diseños y materiales son importados de Francia e Inglaterra. Las máquinas de vapor exigen grandes cubiertas elevadas para disipar humaredas y hollines. Son auténticos templos del progreso. Efectivamente, la estación en el siglo XIX tiene la misma importancia que la catedral gótica en la Edad Media. Es el símbolo del progreso en las ciudades, aquella ciudad que tenía ferrocarril, a la que llegaba el ferrocarril, inmediatamente después construía su gran estación. Hablamos de la parte ingenieril, entonces es cuando nos tienen que llamar la atención las grandes cubiertas metálicas, los grandes hangares, que son pues verdaderos monumentos a la ingeniería, a la ligereza, a la diafanidad, ¿entiendes? Porque allí es donde tenían que albergar ya las grandes locomotoras, los grandes servicios. Y ahí también hubo como una competencia, ¿quién podía hacer un hangar con mayor luz, con mayor profundidad, con mayor altura, con mayor ligereza? En ese sentido, a través de esas estructuras metálicas, también podemos ver la evolución que estaba habiendo en la arquitectura del hierro. La estación de Delicias, de 1880, que hoy alberga el Museo del Ferrocarril de Madrid, las estaciones de Valladolid, Atocha, Sevilla o Valencia, son los máximos exponentes de esta arquitectura ferroviaria. Con el siglo XX los diseños se irán adaptando al gusto más regionalista. Pero la construcción de la estación término de Barcelona en 1929 marca el fin de una era. La espectacular marquesina en curva, de la que hoy es conocida como Estación de Francia, es el último gran monumento construido para el ferrocarril. No hay duda de que esta estación en la que estamos es una estación emblemática, por sus dimensiones y por el papel jugado en su día. Pero ya dijéramos que adquiere esta gran dimensión en esa última fase, es decir, cuando ya es la estación central de una empresa tremendamente consolidada, como es el caso de MZA en el año 29, que es cuando esta estación tiene lugar. Es una fórmula que funcionó muy bien mientras hubo tracción a vapor. En el momento de que no existió esa tracción a vapor, pues el uso de esas grandes marquesinas ya no tenía tanto sentido. Por eso siempre se dice que la estación de Barcelona Término es posiblemente la última estación de España con unas grandes estructuras metálicas de envergadura. Digamos, es el final ya de esa tipología. A partir de los años 30, las estaciones serán funcionales y de hormigón. La era de las marquesinas de hierro y vidrio y los viejos andenes ha tocado a su fin. La primera década del siglo XX marca el cénit de las grandes compañías privadas del ferrocarril en España. Por primera vez reparten dividendos entre sus accionistas y surgen las primeras industrias importantes de fabricación de material ferroviario, como la Sociedad Española de Construcciones Babcock Wilcox. Pero el desarrollo sostenido del ferrocarril va a topar con su primer gran revés económico. En 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial y los ferrocarriles españoles se van a convertir en una víctima más del conflicto. Todo el mundo habla del problema ferroviario. Como consecuencia de la guerra,
las industrias españolas, la economía española en general, empieza a recibir muchos encargos y en definitiva lo que se produce es un incremento súbito de la demanda de transporte. Y el ferrocarril en un momento determinado, en unos días, se colapsa. Se le empieza a criticar que no ha renovado sus equipos, de que no se ha modernizado, etc. Y a partir de ahí se genera una situación donde, por otros condicionantes generales de la economía española, el negocio privado empieza a dejar de ser negocio. El ministro de Fomento, Francisco Cambó, propone nacionalizar toda la red, pero la dictadura de